Se han recibido los siguientes documentos. Indicaciones de la diputada Natalia Castillo al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, boletín 11.077. Esto implica que se retiran las indicaciones presentadas a los artículos 14 y 15 del proyecto y se reemplazan las presentadas a los artículos 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Una nota de la bancada de Bópoli mediante la cual comunica el reemplazo temporal del diputado Keitel por el diputado Cruzcoque. Una nota del comité mediante la cual Comité de Renovación Nacional, mediante la cual comunica que el diputado señor Cristóbal Urito Coechea será reemplazado en la sesión de esta tarde por el diputado señor Diego Chalper, de esta mañana diré. Estamos muy adelantados. Mucho gusto, señor. Parece. Y otra nota de la señora, en que se nos comunica que la diputada Natalia Castillo será reemplazada en la sesión de esta mañana por el señor Renato Garín, nota firmada por el jefe de bancada de Revolución Democrática. Esa es toda la cuenta, señor diputado. Señor secretario, la comisión tomó el acuerdo de recibir indicaciones a este proyecto. ¿Hasta qué fecha? Diputado, esa fue una vieja discusión. No, las indicaciones. No se fijó plazo para presentar nuevas indicaciones. Sin embargo, se dio la instrucción de que tenían que ser en tiempo y forma. De acuerdo con el reglamento, las indicaciones deben de venir debidamente firmadas. ¿Las indicaciones presentadas por la diputada Castillo fueron ingresadas firmadas? Fueron ingresadas por vía internet, pero sin firma. Entonces, cumpliendo con el acuerdo de la comisión, se tienen por no presentadas. El acta de la sesión 22 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión 23 queda a disposición de las señoras y señores diputados. Respecto de la cuenta, ofrezco la palabra. Respecto de la cuenta, ofrezco la palabra. Respecto de asuntos varios, ofrezco la palabra. Nadie quiere hablar. Ofrezco la palabra por segunda vez. Se cierra el debate. Esta sesión especial ha sido citada con el objeto de continuar con la votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Este proyecto tiene urgencia calificada de suma y para este propósito la comisión acordó invitar a la señora ministra de la Mujer y Equidad de Género, doña Isabel Pla Jarufe. En la sesión anterior quedó pendiente la votación de la indicación, que es desde donde vamos a retomar la votación en particular, la indicación número 2 al artículo 9 de la diputada Natalia Castillo, página 15 del comparado. Les ruego a la Secretaría que pueda entregar las carpetas con los comparados a los respectivos diputados y si es posible incluir al presidente en ese reparto generoso para iniciar en la página 15 la indicación número 2 al artículo 9. Tiene la palabra la diputada Carol Cariola, que al parecer quería hacer una observación. ¿Qué ha ocurrido con el artículo, con la indicación número 1 del diputado Sangüesa? ¿Fue retirada? ¿Se cayó? Se aprobó. Perdón. No, perdón. Solamente no lo anoté. Ok. Era para recordar que había sido rechazada. Se rechazó. Fue aprobada, Entonces nos vamos. Artículo 9. Artículo 9. Página 15. Indicación número 2 de la diputada Castillo. En virtud de la cual se busca establecer lo siguiente. Reemplázase la letra B del artículo 9 por una del siguiente tenor. B. La incorporación en los programas de formación y capacitación de contenidos o capacitación. La incorporación en los programas de formación y capacitación de contenidos orientados o capacitación de contenidos
es muy temprano, orientados a modificar los patrones y esquemas de comportamiento, así como conductas sociales y culturales que degraden, menoscaben, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres. Respecto de esta indicación, ofrezco la palabra a las señoras diputadas, señoritas diputadas y señores diputados. Ofrezco la palabra en votación. Perdón, diputado Sangüesa. No lo mire, levante la mano. ¿No? Presidente, lo que pasa es que acá tenemos la misma situación que se dio en los artículos anteriores respecto a estereotipos de género, que es digamos, al no estar la definición dentro de lo que está planteado, nos genera una complicación adicional. Yo no sé si, bueno, no está la diputada Castillo como para haber podido a lo mejor corregir y haber sacado el concepto de estereotipo de género y haber aprobado el artículo, pero no sé si se puede hacer ahí, secretario, la modificación por nosotros o tiene que estar necesariamente ella. Un segundo, diputado, vamos a verificar algo y les informo de inmediato. Retira la indicación y presenta una nueva. A ver, lo que ocurre es lo siguiente. Dentro de las indicaciones que la comisión ha tenido por no formuladas, toda vez que no fueron suscritas por la autora, se sustituye, en la que no vamos a considerar, se sustituye la de la letra B. En consecuencia, de acuerdo con lo que se había conversado en la comisión, lo que correspondería sería someter la votación y aprobar o rechazar según el parecer de cada diputado. Perdón, la diputada Cariola y el diputado Cruz. Sí, presidente, como usted dio por no incorporadas las indicaciones anteriormente, yo daría el debate en torno a esta indicación que está aquí en el comparado. Y yo la verdad es que creo que la indicación, si bien la comparto casi plenamente, no hace modificaciones estructurales a lo que ya dice el texto. De hecho, más bien es redundante respecto a algunos conceptos. Por lo tanto, yo preferiría mantener el texto original, estando de acuerdo con el sentido de la indicación, no así con la forma en que está redactada, porque creo que es redundante respecto de lo que el texto original establece. Ahora, el debate respecto de los estereotipos de género, yo quiero recordarle al diputado Sangüesa que en la indicación anterior hubo una indicación que se establecía estereotipos de género y se dio un debate en torno a eso. O sea, en realidad se inició un debate, pero no lo quisimos. Yo no quise enfrentar el debate en ese momento, porque en realidad creía que no tenía razón discutirlo ahí, cuando efectivamente el proyecto de ley hace referencia a los estereotipos de género. Porque creo que es necesario. De hecho, esa es la razón por la cual no defendimos mayormente la indicación anterior, que se rechazó a raíz de que algunos argumentaron en función de esa discusión. Esto lo establece tanto en la indicación como en el texto original. A mí me parece que es importante mantenerlo a propósito también de que cuando un juez determine los distintos tipos de violencia o de discriminación, va a tener que establecer distintos mecanismos de violencia o discriminación que se generen contra la mujer. Y en eso, la generación de estereotipos de género también han sido considerados como un elemento de discriminación y de violencia hacia la mujer a propósito de encasillar, y lo hemos discutido en varios ejemplos particulares en relación a generar estigmas a las mujeres en sus roles y en sus diferentes roles. Entonces, hay una serie de argumentos en esa línea y por eso yo creo que lo que el proyecto original plantea hay que mantenerlo. Voy a rechazar la indicación. Gracias. Diputado Cruzcoque. Presidente, solo aprobar o rechazar. Aprobar o rechazar aprobar o rechazar la admisibilidad de esto, porque entiendo que esta es una indicación anterior a las que iba a presentar la diputada Castillo o están presentadas. Okay. Se iba a modificar, pero no llegó firmada. Ofrezco la palabra. Señor secretario. En votación, señores diputados.
Señora Cariola. Señor Carter. En contra. Señor Durán. En contra. Señora Giles. Señor Cruzcoque. En contra. Señora Marzán. Señora Muñoz. Señor Rocaful. Señor Zafirio. En contra. Señor Sangüesa. En contra. Señor Soto. Señor Chalper. En contra. Señor Garín. En contra. Resultado de la votación: 9 votos por la negativa, no hay votos en contra ni abstenciones. Rechazada la indicación. Pasamos a la indicación número 3, presentada al artículo 9, para sustituir en la letra B la frase, comillas, discriminatorios y los estereotipos de género que generan violencia contra las mujeres, cierro comillas, por la frase, abro comillas, que generen discriminación arbitraria contra las mujeres, cierre comillas. En el fondo se trata de eliminar del texto propuesto por el Ejecutivo la expresión y los estereotipos de género. En eso consiste la indicación. Ofrezco la palabra. Ofrezco la palabra, diputada Cariola. Bueno, creo que adelanté un poquito el debate respecto al punto. Yo creo que es relevante establecer el concepto de estereotipos de género dentro de esta definición. Hay estereotipos de género que se han generado en relación a especialmente el rol de la mujer en distintos ámbitos y son formas de violencia que se expresan de manera explícita y también de forma implícita. De hecho, cuando nosotros establecimos, por ejemplo, el tema de la violencia simbólica, estaba precisamente fundamentado en la generación de estereotipos donde la mujer queda encasillada en un rol, en una determinada tarea, en una determinada función ante la sociedad y no en la amplitud y el reconocimiento de esa función, de la multiplicidad de funciones. Ante eso nosotros decíamos, esto no significa de ninguna manera que con esto vamos a limitar a las mujeres, ¿cierto?, a que no tomen decisiones sobre su vida. Esto no significa que si una mujer toma la decisión de jugar un rol determinado, por ejemplo, poníamos el ejemplo de hacerse cargo del hogar, de hacerse cargo de los quehaceres del hogar, la crianza de los hijos, evidentemente que eso está completamente en su derecho y eso hay que resguardarlo, respaldarlo y respetarlo sin lugar a dudas. Pero cuando se intenta acotar el rol de la mujer a la limpieza del hogar, a la crianza de los hijos, a la mera reproducción, finalmente se está generando un estereotipo de género que es discriminatorio, que es arbitrario y que es violento en sí mismo. Y esa es la razón por la cual nosotros establecemos que el estereotipo de género como concepto debe estar incorporado, sobre todo en esta parte del proyecto, que hace referencia particularmente a los mecanismos de prevención. O sea, precisamente cuando uno toma medidas de prevención, tiene que ver con los cambios culturales a los que estamos propendiendo. O sea, nosotros necesitamos generar cambios culturales para evitar los mecanismos de violencia. Y esos cambios culturales pasan por generar un cambio también desde el punto de vista de la estructura de las comunicaciones, desde el punto de vista de la estructura de la crianza de los hijos también, respecto de lo que les enseñamos en torno al rol que tiene la mujer o que tienen las personas en función de su género frente a la sociedad. Entonces, personalmente creo que es necesario mantenerlo. Yo voy a rechazar la indicación de la diputada Muñoz que elimina el concepto de estereotipo de género y me gustaría saber qué piensa el Ejecutivo, ya que esto está incorporado en el texto original del Ejecutivo. Eso, presidente. Gracias, diputada. El Ejecutivo ya tiene una opinión sobre el particular, está en la norma propuesta, de tal manera que vamos a escuchar la opinión de la diputada Muñoz y después del diputado Chalper. Gracias, presidente. Bueno, aquí, como soy la autora, ¿cierto?, de esta indicación, la parte, lo que dice estereotipos de género, bueno, es ambiguo, aquí no está bien determinado y lo que busca, ¿cierto?, lo que la ley es precisar conceptos. Por otro lado, encuentro que lo que yo, ¿cierto?, busco sustituir, que se genera en discriminación arbitraria, es mucho más coherente, va en la línea del ordenamiento jurídico, y en esa línea es lo que yo defiendo lo que es esta indicación. Gracias, presidente. Muy bien. Ofrezco la palabra al diputado Chalper. Después, diputada. El diputado Chalper tiene la palabra y después. Gracias, presidente. La verdad que
a ver, entendiendo el sentido de lo que quiso hacer el Ejecutivo, la verdad que hay que evitar en los textos legales palabras que puedan, más que colaborar en la protección de las personas, complicarlas, que son conceptos que no tienen, digamos, interpretaciones precisas y por lo tanto dejan un amplio margen a la interpretación, como la palabra estereotipo. Lo conversábamos la vez pasada, de hecho fue el motivo que tuvimos para rechazar otras indicaciones, el eliminar esa expresión, porque es una expresión que además no encuentra un correlato muy claro en la fuente de interpretación que solemos tener en Chile, que es el diccionario de la Real Academia Española. Entonces, yo lo que me he permitido, presidente, se lo he presentado al secretario. A mí me parece que la indicación de la diputada Muñoz se queda corta porque deja fuera el concepto de violencia contra las mujeres. Entonces a mí se me ocurre que una cosa que podría ser razonable para resolver este entuerto es hablar de la incorporación en los programas de formación o capacitación de contenido orientado a modificar los patrones y esquemas de comportamiento, así como conductas sociales y culturales que degraden, menoscaben, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y que generen violencia en contra de ella o en contra de las mujeres. De esa manera, me parece que además en vez del I, presidente, deberíamos decir I-O. Entonces, me permito cerrar mi idea en lo siguiente. Yo no soy partidario de incorporar la expresión estereotipos de género porque eso nos puede llevar a un marco mucho más amplio, lo argumenté la sesión anterior, pero tampoco me hace mucho sentido que la diputada Muñoz deja fuera el concepto de violencia contra las mujeres. Y por último, presidente, yo creo que el concepto de discriminación arbitraria ya considera todos los supuestos que mencionó la diputada Cariola por su intermedio, es decir, el supuesto de pretender que la mujer esté solo circunscrita a un cierto rol. Todo eso ya está resuelto, porque a esta altura del partido ya estamos de acuerdo que eso son discriminaciones arbitrarias, presidente, y no entramos en el mar abierto del concepto de estereotipo de género que nadie sabe muy bien hasta dónde puede llegar. Gracias. A ver, estamos en la discusión de la indicación tercera al artículo 9 y vamos a... ofrezco la palabra solo respecto de la indicación tercera del artículo 9. Después vamos a conversar respecto de la indicación del diputado Chalper. Vamos a someter a votación la indicación número 3 al artículo 9 de la diputada Muñoz. Señor secretario. En votación, señoras y señores diputados. Señora Cariola. En contra. Señor Carter. En contra. Señor Durán. Señora Giles, señor Cruzcoque. En contra. Señora Marzán, señora Muñoz. A favor. Señor Rocaful, señor Zafirio. En contra. Señor Sangüesa. En contra. Señor Soto, señor Chalper. A favor. Señor Garín. En contra. Resultado de la votación: 3 votos a favor, 6 votos en contra. No sé si quiere darle la posibilidad al diputado señor Rocaful para que vote. ¿Habría acuerdo de la comisión para que el diputado Rocaful emita su voto? No, acuerdo, presidente. No hay unanimidad, diputado, no se puede votar. Muy bien. ¿Hay 6 votos a favor? 3 votos a favor, 6 votos en contra. Rechazado. Rechazada la indicación. Dado que el diputado Diego Chalper ha presentado una indicación al mismo artículo 9, literal B, y dado que las próximas indicaciones corresponden al literal C del mismo artículo, voy a someter a discusión y votación la indicación del diputado Chalper en el siguiente sentido. Reemplácese la letra B del artículo 9 por el siguiente. Abro comillas, la incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar patrones, así como conductas sociales y culturales que degraden, perjudiquen o discriminen arbitrariamente a la mujer y o que generen violencia en su contra. Cierre de comillas. Ofrezco la palabra. Diputado Chalper. Yo le rogaría que no repitiéramos los argumentos relacionados con las indicaciones anteriores, porque ya sí, estamos la comisión claro. Conoce la opinión. Solamente lo invito a que tengan en consideración el I-O, que creo que es valioso, porque aquí lo que podría darse con el I original es un requisito copulativo de ambas situaciones. En cambio acá yo introduzco el I-O para que sea cualquiera de las dos. Nada más. Diputada Cariola. Sí, presidente. A ver, la indicación del diputado Chalper insiste en la idea de la eliminación de los estereotipos de género. Yo creo que este es un elemento importante en la definición del proyecto.
Y por lo mismo quiero volver a insistir, presidente, más allá de que el Ejecutivo presenta su proyecto y evidentemente aquí está expresada una opinión, acá se está dando un debate, por lo tanto yo creo que es importante que el Ejecutivo pueda pronunciarse al respecto. Y me parece importante, yo quisiera volver a insistir en que puedan tener una opinión. Yo ya he sido, de forma extensa, he estado planteando mi opinión respecto de por qué es necesario mantener el concepto, los estereotipos de género. Creo que la forma en que lo redacta el diputado Chalper, si bien mantiene el concepto de las discriminaciones, lo acota solamente al ámbito de la discriminación arbitraria, que también puede ser tremendamente interpretable. La generación de estereotipos son estereotipos donde se encasilla, y lo vuelvo a decir, el rol de cada uno de los géneros en ciertos ámbitos, que hoy día se expresan como acciones de violencia. Por lo tanto, yo creo que sería muy lamentable que dentro del ámbito de la prevención este elemento se eliminara, y espero que el Ejecutivo pudiera argumentar en función de lo que su proyecto establece. Gracias, diputada. Diputado Cruzcoque. Muchas gracias, presidente. Disculpe mi ignorancia, yo estoy aquí haciendo un reemplazo, por tanto no he estado en la discusión general del proyecto ni de cada norma en particular, pero me gustaría por su intermedio poder solicitarle a la diputada Carriola que me pudiese señalar con mayor especificidad una definición de lo que son los estereotipos de género para ver de qué manera pueden ser incluidos en esta norma, porque eso podría cambiar fundamentalmente el tenor del voto. Diputado, le vamos a pedir la opinión al Ejecutivo, toda vez que es un proyecto que tiene el patrocinio del Ejecutivo, el concepto está incorporado dentro del proyecto. Yo creo que nadie mejor que el Ejecutivo nos puede explicar qué se entiende por estereotipo de género. Por favor. Gracias, presidente. Voy a hacer un comentario general y me gustaría que después uno de los asesores hiciera la mirada más jurídica, digamos. Entendiendo que los estereotipos de género existen y sabemos lo que significan, nos parece atingente la discusión que se dio en la semana pasada en esta comisión en cuanto a lo difícil que es acotar aquellos estereotipos y el sentido evolutivo que tienen los estereotipos en tanto cuanto tienen que ver con una mirada cultural. Y la mirada cultural evoluciona. Por algo estamos en las conversaciones que estamos teniendo, digamos. Y nos parece que el mejor concepto que engloba todo aquello que estamos conversando y que es el concepto matriz de la propia ley la ley 20.820, que es la que crea el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, hace referencia a la perspectiva de género. Nos parece que la perspectiva de género es aquello que engloba de mejor forma la mirada que estamos conversando en esta materia y las discriminaciones arbitrarias en la misma medida que hemos comentado en cada una de las indicaciones y que también contenida en nuestra propia ley del Ministerio e incluye cualquier tipo de discriminación. Me gustaría, por su intermedio, presidente, pedir que... Sí, por favor. Que Carolina, que es parte del equipo asesor, hiciera la mirada jurídica al respecto. Muchas gracias. Señora Carolina. Ahí está, perfecto. Muchas gracias. Básicamente señalar que los argumentos que menciona el diputado Chalper son correctos en el sentido de las leyes lo que tienen que hacer es darle una indicación correcta a los jueces, que son los que van a tener que resolver en un determinado minuto. Por lo tanto, es efectivo que la palabra estereotipo de género abre un mar muy grande de dudas respecto de lo que significa efectivamente y del estado actual en el que se encuentra la sociedad. Por lo pronto, a mí me parece que eliminar la palabra estereotipo de género es del todo atingente, pensando en los jueces, para no complicarle la vida y para solucionarle un problema, porque en el minuto en que se presenta una demanda donde se mencionan que son los estereotipos de género, etcétera, el juez puede entrar a dudar al momento de resolver. Y a mí me parece que nosotros tenemos que darle todas las herramientas al juez para que su resolución sea la más correcta y la más adecuada. Esto en el entendido que la palabra estereotipo de género no está realmente definida, no la tenemos definida en nuestra ley, si bien está mencionada, no está definida, y es una definición que, como lo dijo la subsecretaria, va mutando en el tiempo. A mí me parece que desde esa mirada tenemos que eliminar la palabra estereotipos de género. Gracias. Deduzco de lo señalado por el Ejecutivo que no comparten la norma del artículo 9 que el Ejecutivo está patrocinando.
y que no fue... Perdón, señor diputado. Solo quiero hacerlo presente para los efectos de dejarlo establecido en la historia fidedigna de la ley. Perdón. Presidente. Perdón, termino de inmediato. La expresión estereotipo, está definida por la Real Academia. Estereotipo es la imagen o idea aceptada comúnmente por un grupo o sociedad con carácter inmutable. Y obviamente que la expresión estereotipo se puede aplicar a cualquier área de la actividad o de las personas. Solo por hacerlo presente. Tiene la palabra el diputado Sangüesa, después la diputada Cariola y sometemos a votación. Presidente, y por su la indicación. Y por su intermedio a usted, presidente, creo que es a usted mismo. Quiero referirme a sus palabras, porque creo que no corresponde que usted enjuicie al Ejecutivo en la afirmación que usted hace, que en el fondo se está retirando algo que el propio Ejecutivo había planteado. Es algo que en todas las modificaciones que se hacen al texto y que el Ejecutivo está de acuerdo, está modificándose. Entonces, creo que no es justo que usted haya enjuiciado al Ejecutivo, señor presidente. Bueno, solo he hecho constatación de un hecho. La diputada Cariola, y sometemos a votación la indicación del diputado Charpe. Sí, presidente. Mira, yo no comparto la opinión de la asesora del Ejecutivo en relación a lo que establecen en anticipar esto como una posibilidad de que los jueces se confundan en relación a lo que estamos discutiendo. Yo quiero recordar que esto está en el ámbito de las políticas de prevención, de las políticas de prevención. Es decir, no de lo que el juez va a sancionar, primero como un elemento. La incorporación en los programas de formación o capacitación de contenidos orientados a modificar los patrones de conductas sociales y culturales. La misma subsecretaria establece que los estereotipos responden a conductas culturales sociales, ¿no? Es decir, ¿cuándo se crea un estereotipo? Cuando culturalmente se construye un elemento que es estático, cuando se establecen ideas preconcebidas, y en esto le estoy respondiendo por su intermedio, presidente, al diputado Cruzcoque, que es cuando se establecen ideas preconcebidas para explicar cómo funciona el comportamiento de una determinada persona, en este caso género. En relación al papel que desempeñan las mujeres o los hombres en nuestra sociedad, hay varios elementos que están preconcebidos y que son precisamente los que motivan actos de violencia y de discriminación. Lo digo, por ejemplo, si un niño juega con una muñeca, eso es un estereotipo de género construido. ¿Por qué? Porque nosotros decimos, el niño no juega con la muñeca, el niño juega con el camión y la niña juega con la muñeca. Si el niño está vestido de rosado y la niña está vestida de celeste, estamos generando con eso y decimos, no, el niño tiene que vestirse de celeste y no de rosado, y la niña tiene que vestirse de rosado y no de celeste. Estamos generando estereotipos. Esos son los estereotipos culturales que se han creado en nuestra sociedad, y esa es la razón por la cual esta ley, en sus políticas de prevención, de cambio social y cultural, y quiero volver a poner en contexto, lo que establece es que para poder prevenir la violencia, también tenemos que prevenir la construcción de estereotipos que se han ido desarrollando social y culturalmente de manera histórica, y que son reales. Hoy día hay estereotipos que están creados, hay estereotipos que son determinantes para la definición para las acciones violentas contra las mujeres o contra incluso los hombres en ciertas situaciones, producto de esta preconcepción inamovible que social y culturalmente hay que ir modificando, y que en el ámbito de la prevención esto lo plantea. Eso, gracias, presidente. diputada. Yo le quiero pedir a los señores diputados que seamos lo más concisos, breves, y hagamos uso de toda nuestra capacidad de síntesis para poder avanzar en cada una de las indicaciones. Someto a votación la indicación presentada por el diputado Charpe a la letra B del artículo 9. Señor secretario. ¿Estamos en votación, diputada? Diputada, ¿estamos en votación? Diputada. Presidente, lo que pasa es que hasta donde yo recuerdo, en la última, a propósito del acuerdo que usted trajo a colación hace un rato, nosotros habíamos acordado, más allá de que es derecho de todos los parlamentarios presentar indicaciones durante la tramitación, que las indicaciones se iban a presentar hasta el día viernes anterior a la sesión. De hecho, dijimos el viernes de la semana anterior,
para poder tenerlos incorporados en el comparado. Eso lo acordamos la semana pasada, lo dijimos como parte de la discusión a raíz de que, ahora, es un acuerdo. Si el acuerdo se rompe, yo quiero saber de qué estamos rompiendo, porque esa indicación no está presentada por el diputado Chalper hasta el día viernes de la semana pasada, que recuerdo fue el acuerdo que tomamos en la última sesión el día martes. A los señores diputados les quiero señalar que cuando recibí la indicación del diputado Chalper, hice la consulta al señor secretario, se había sido presentado en tiempo y forma, de acuerdo con lo resuelto por la comisión anteriormente. Él me ha señalado que sí, razón por la cual la someto a votación. Señor secretario. Diputada, cuando le dé la palabra, intervenga. No antes, por favor. Señor presidente, señor secretario. Si me permite, nosotros tenemos el acta a disposición de los señores diputados, el acta de la sesión pasada. Y la verdad que en ella consta, señora diputada, que usted planteó el punto, pero no hubo acuerdo al respecto. Sometamos a votación, diputado. Muchas gracias. Senador, perdón. Con C, ya. Señora Cariola. Señor Carter. Señor Durán. Señora Giles. Señor Cruzcoque. A favor. Señora Marzán. Señora Muñoz. A favor. Señor Rocaful. Contra. Señor Zafirio. En contra. Señor Sangüesa. A favor. Señor Soto. Señor Schalper. Estoy acá. Llegó, perdone, diputado. Sí. Gracias, presidente. Voy a fundamentar un poquito. Solamente decir que lamento mucho el cambio de criterio de última hora del Ejecutivo y que creo que va justamente en contra del sentido, el objetivo y el corazón mismo de un proyecto que no es una moción nuestra, sino que justamente es un mensaje del Ejecutivo. Y creo que al eliminar el concepto de estereotipos, justamente el efecto que se va a lograr es perpetuar en definitiva justamente estereotipos de género que sabemos que cultural y socialmente generan niveles de violencia importantes contra las mujeres. Así que mi voto en contra. Señor Schalper. Sí, yo también quiero comentar brevemente. El corazón del proyecto, presidente, es terminar con la violencia contra la mujer y las discriminaciones arbitrarias. Y esto lo recoge perfectamente. Y respecto al cambio de criterio, la verdad es que si cambia criterio critican, si no cambia criterio critican, entonces al final la cosa es criticar. Gracias, presidente. Voto a favor. Señor Garín. En contra. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 5 en contra. Aprobada la indicación. Sí, entre nosotros. Vamos a pasar a la indicación número 4 del artículo del literal C del artículo 9, pasando el actual C a ser D del siguiente tenor. Comillas. C. La incorporación en los planes y programas de formación o capacitación de las fuerzas de orden y seguridad de contenidos y cursos basados en la educación no sexista y que aseguren que la intervención policial en situaciones de violencia basada en el género sea oportuna, de calidad y eficaz, evitando la revictimización y la protección de las mujeres. Cierre de comillas. Ese es el tenor de la indicación número 4, respecto de la cual ofrezco la palabra a los señores diputados. Diputada Cariola, lo más breve, por favor. Sí, presidente. Sí, voy a tratar de ser breve, presidente, pero creo que eso no puede limitar la posibilidad de hacer el debate. Mira, yo Perdón, diputada, no le estoy limitando la posibilidad de hacer el debate. Estoy tratando de utilizar de la mejor manera el tiempo por todos los diputados, nada más. Por lo mismo, para que podamos hacer intercambio, yo creo que la posibilidad de convencernos entre nosotros y de que nadie tenga acciones preconcebidas y el diputado, si hay dudas, yo por lo menos tengo disposición a hablar. Mira, respecto a esta indicación, yo
creo que, bueno, la indicación habla por sí misma. Nosotros lo que hemos venido planteando es la importancia de que en los procesos educativos, en todos los ámbitos, incluido en eso en las fuerzas de orden público en nuestro país, se puedan incorporar criterios de formación no sexista. Y eso también incorpora a asegurar que en esto se puedan mejorar los mecanismos de intervención que tienen, por ejemplo, las policías en situaciones de violencia. Durante mucho tiempo tuvimos distintas denuncias o situaciones que se han ido mejorando, y eso es importante. Se ha hecho un trabajo hacia allá de que, por ejemplo, una mujer que llegaba a denunciar una situación de violencia intrafamiliar, muchas veces incluso era aún más revictimizada por no tener la recepción adecuada en los espacios institucionales. Y esa era una situación que se daba, que incluso todavía se da, y que ha hecho que en gran medida los mismos servicios públicos hayan reflexionado de la importancia que tiene que las distintas instituciones que tienen relación con las víctimas puedan capacitarse en este ámbito para poder recepcionar de mejor manera estos casos y no revictimizar a aquellas mujeres o a aquellas personas que son víctimas de violencia. Y en este caso de la violencia de género, a la que estamos abordando con este proyecto de ley. Entonces, presidente, para nosotros por lo menos es bien importante que esta indicación pueda ser incorporada. Creemos que es una contribución a lo que las propias instituciones públicas han establecido respecto de poder capacitarse, de poder incorporar dentro de sus programas de formación las políticas de educación no sexista en función del mejor tratamiento de estas situaciones en el vínculo con la ciudadanía, con la gente, con las mujeres, con las víctimas, para no ser revictimizadas. Gracias, diputado. Diputado Sangüesa. Presidente, compartiendo plenamente el fondo de la indicación, me cabe la duda si es admisible o no, porque le está dando, hay un cambio, tendría que haber un cambio en los programas educativos precisamente de las fuerzas de orden y seguridad, y eso obviamente implica gasto. Por lo tanto, no sé si corresponde la admisibilidad o no, compartiendo que es un tema administrativo y que yo espero que el Ministerio de la Mujer efectivamente logre establecer con la Fuerzas Armadas en general un convenio para que este cambio sea efectivamente de manera administrativa y esté dentro de los protocolos, porque una de las grandes quejas que efectivamente tenemos de parte de las mujeres es respecto a la revictimización que hay cuando hay un delito violento hacia ellas. A ver, la indicación está en el contexto del artículo 9, que se ha señalado reiteradamente aquí. El artículo 9 establece un conjunto de medidas de prevención de la violencia en contra de las mujeres. En consecuencia, lo que estamos haciendo no es incorporar nuevas responsabilidades o atribuciones en el ámbito de la prevención, sino solo un contenido adicional asociado a que en las fuerzas de orden y seguridad se impartan en conjunto con el resto de las medidas de prevención materias relacionadas con una educación no sexista y que aseguren la intervención policial en situaciones de violencia basada en el género y que ésta sea oportuna, calidad y eficaz. En consecuencia, el presidente la declara admisible. Diputado Cruzcoque. Nuevamente, hago la salvedad de no haber estado antes, pero me parece que es bastante coherente la indicación presentada, salvo por educación no sexista. Nuevamente me parece que se entra en una definición que es imprecisa, que puede ser muy amplia, que hoy día puede significar algo en términos sociales, pero mañana puede cambiar ese significado. Entiendo que a estas alturas del partido eliminar esa frase no es posible, o sí es posible. Eso quisiera saber por parte de la Secretaría, por su intermedio, presidente, y explicar un poquito más profundamente qué significa educación no sexista en términos más específicos, no tan genéricos. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Diputada Cariola,
sobre la indicación en general y sobre la posibilidad de un eventual cambio en los términos planteados por el diputado Cruzcoque en particular. Sí, no, respecto de la indicación en general, efectivamente, presidente, y valoro que haya sido declarada admisible porque también lo quería poner como un elemento. Los planes y programas ya existen, nosotros solamente estamos incorporando materias de contenido dentro de lo que ya existe, por lo tanto no estamos incorporando nada nuevo ni ni roga gasto para el Estado. Y respecto de la educación no sexista, efectivamente es un concepto que se ha venido desarrollando, que hoy día hay debates bien interesantes y bien importantes en torno a esto, pero que tienen un consenso bastante transversal e internacional respecto de su definición. O sea, yo le digo al diputado, por su intermedio presidente Cruzcoque, en relación a esa definición, a nosotros nos parece que es la definición correcta, precisamente en la línea de no generar o de no incentivar discriminaciones de género en el ámbito de las definiciones que hay de cada uno de los géneros dependiendo de su sexo. A eso se refiere la definición de la educación no sexista. Es decir, que desde la educación, desde su origen, desde su contenido, no se establezcan, vuelvo al concepto de los estereotipos, que yo creo que es un concepto correcto, a través de las definiciones. Es que, a ver, la amplitud respecto de la definición de la educación no sexista tiene que ver con establecer una carga respecto del rol de los géneros en los procesos educativos, y eso no tiene ninguna amplitud más que el no establecer una carga definitiva respecto de cada uno de los roles. Entonces, no quiero hacer un diálogo con esto, pero personalmente o sea, creo que ese es el elemento fundamental del contenido que queremos incorporar. De lo contrario, no tiene sentido mantener la indicación. O sea, eliminar ese concepto. Sí, voy a tratar de sintetizar lo señalado por la diputada. Si la Fuerza Aérea dijera, las mujeres no pueden ser pilotos de guerra, eso es discriminación sexista. Quiero a través de un ejemplo poder... Diputado Sangüesa. Presidente, bueno, yo le iba a plantear a la diputada Cariola si pudiésemos hacer, porque yo comparto... Diputada, por favor. Comparto plenamente y lo manifesté, el espíritu que tiene la indicación, pero creo que si nosotros eliminamos cursos basados en educación no sexista, dejamos una buena indicación que efectivamente contribuye y enriquece el proyecto y no enreda. Entonces, la propuesta sería que pudiésemos eliminar esa frase y dejarlo como, si es que la diputada Cariola acepta. Diputada Cariola, la única que puede retirar la expresión. Ok. Bien. Vamos a... Solo respecto de la indicación que estamos discutiendo. Y el diputado Durán después. ¿Sabe lo que pasa, presidente? Insistir en lo mismo por su intermedio. La verdad que el caso que usted menciona de que a alguno se le ocurriera decir que una mujer no es apta para pilotear un avión de la Fuerza Aérea es una aberración, digamos, que ya está, claro, y que ya está cubierta por el principio de no discriminación arbitraria. Entonces, la verdad, presidente, y en esto quiero ser bien responsable, las leyes no son el lugar donde meter cuñas de prensa, ¿ah? Y el concepto de educación no sexista es francamente un concepto de tal nivel de falta de precisión que abre un espacio a la interpretación que no es atingente a un texto legal. Yo entiendo que puede ser atingente a una declaración pública, pero no a un texto legal. Entonces, lo que hemos intentado, me parece el diputado Cruzcoque por su intermedio, el diputado Sangüesa y quien habla, es que si usted borra la expresión basados en la educación no sexista y solamente se queda con que aseguren que la intervención policial se logre el objetivo de la diputada Cariola por su intermedio, pero sin abrir un espacio a la indeterminación que no es propio de un texto legal. Gracias, presidente. Igual que en el caso anterior, nos vamos a abocar a despachar primero la indicación número 4, después vamos a entrar al análisis de la siguiente. El diputado Durán. Gracias, presidente. Para no andar en la explicación del diputado Charper y el diputado Cruzcoque, con las que concuerdo, también hay un tema de redacción que sería positivo que ustedes lo consideraran. Al final de la indicación dice, evitando la revictimización y la protección de las mujeres. La palabra evitando hace que se evite también la protección de las... Debió haber sido o. En la última frase entiendo que la expresión debió haber sido o la protección de las mujeres.
evitando la revictimización y asegurando, a lo mejor, la protección de las mujeres. Porque está evitando las dos cosas. Porque perdón. Si se lee correctamente, tendríamos que leerlo de la siguiente forma: evitando la revictimización y evitando la protección de las mujeres. Falta un verbo ahí. El diputado Rocaful me había solicitado la palabra y la diputada. Presidente, respecto a esta frase que se pretende eliminar de no sexista, en lo práctico, claro, hay diputados que son abogados y tienen mejor entendimiento respecto a cómo se interpretan las cosas en un determinado juicio. Sin embargo, presidente, yo creo que es importante que en esta ley se especifique realmente en detalle los procedimientos. Y quiero decirle que cuando una mujer víctima de algún abuso, generalmente las personas que le toca interrogarlas o consultarle no se alejan de este trato a veces discriminatorio con la mujer. Yo he sido testigo de eso, la asistencia pública, cómo se trata. Entonces, a mí me parece que en ese sentido hay que resguardarlo en este proyecto de ley. Por lo tanto, yo creo que en este caso bien vale reafirmar digamos, esta expresión de no sexista. He dicho, presidente. Gracias, diputado. Diputada Carvajal, por favor. La diputada Carvajal. Sí, en relación a eso, presidente. Se incorpora a la sesión en reemplazo de la diputada Carolina Marzán. Diputada Carvajal. Gracias, presidente. La verdad es que creo importante que nosotros asumamos un rol, tal vez no desde la historia pasada, sino de la historia futura. Nosotros somos legisladores y nuestra misión hoy día es generar proyectos y normativas que den cuenta de lo que sucede hoy día. Y sin duda que a lo mejor incorporar términos que si bien no están claramente definidos y que si no hay un rango a lo mejor muy específico, conviene decir que en términos de protección de la mujer y sobre todo la violencia de género, que no pasa solamente por maltrato físico, sino que también en la educación y en la sociedad que permite que esto se replique, es importante generar conceptos claros y el lenguaje es muy importante. Yo creo que cuando aquí se menciona una indicación en donde dice no sexista, queda muy claro que lo que queremos es que no hayan patrones de pronto ni referenciales que establezcan conductas normativas ni culturales que vayan haciendo que la sociedad replique modelos machistas, replique modelos de superposición de un género en contra de otro, y creo que en ese sentido nuestro rol también tiene que ser parte de esa generación hoy día. Y yo en ese sentido estoy sumamente de acuerdo que tan claro es que sea no sexista, que además ni siquiera deberíamos mencionarlo, debería ya estar incorporado en nuestro quehacer. Lo mínimo que podemos nosotros como legisladores es generar estos cambios culturales de lenguaje, y si la ley no lo contempla, contemplémoslo, si para eso están los proyectos de ley, para eso están nuestras potestades. Por tanto, yo estoy absolutamente de acuerdo, además como presidenta de la Comisión de Mujer y Equidad de Género, que créanme, a lo mejor a los que no están tan sensibilizados todavía con el tema, que el lenguaje, por supuesto que es sumamente importante, y la claridad que puede tener el contenido de la ley va a marcar la diferencia a futuro. Así que, por supuesto, estoy por aprobar esta indicación. Gracias. A ver, yo quiero señalar lo siguiente. Como efectivamente hay una contradicción en la expresión y, yo quisiera que voy a someter a votación la indicación de la diputada Cariola. De aprobarse, yo les pediría que facultáramos a la Secretaría para que hiciera las correcciones de redacción. Señor secretario. En votación, señoras y señores diputados. Señora Cariola. A favor. Señor Carter. Señor Durán. Señora Giles. Señor Cruzcoque. Presidente, ¿puedo fundamentar? Sí. A ver, yo creo que hay que ser bastante preciso en el lenguaje que se ocupa cuando estamos generando normas que van a tener luego consecuencias en la vida de las mujeres y sobre todo en aquellas que regulan la violencia. Me parece, y lamento hacerlo porque no quiero tampoco que se preste para malas interpretaciones, que el concepto de educación no sexista sigue siendo un concepto cultural que está en evolución, que es todavía lo suficientemente amplio como para no tener una precisión o una definición específica como para incorporarla en el texto legal, y por eso es la justificación de mi voto en contra. Señora Carvajal. A favor.
Señor Muñoz. Señor Rocaful. A favor. Señor Zafirio. A favor. Señor Sangüesa. En contra. Señor Soto. A favor. Señor Chalper. En contra. Señor Garín. A favor. Resultado de la votación, 6 votos a favor, 6 votos en contra. No hay quórum de votación. Rechazada la indicación. Pasamos a la indicación número 5 de la diputada Marzán. La indicación número 5 también va al literal C del artículo 9 y busca incorporar la expresión... Perdón. Hay una indicación presentada por el diputado Chalper en el siguiente sentido. Va a la letra C, pasando a la actual a ser D. No tiene muy buena letra el diputado, con todo respeto. Medicina. Parece que está en castellano, ¿verdad? Comillas. La incorporación en los planes y programas de formación o capacitación de las fuerzas de orden y seguridad de contenidos y cursos y que aseguren que la intervención policial en situaciones de violencia basada en el género sea oportuna, de calidad y eficaz, evitando la revictimización y protección de las mujeres. Debo hacer presente que hay dos elementos que están fuera de la indicación original. Uno que asocia a las fuerzas armadas, cuando las separamos de carabineros, las deja fuera, porque se refiere solo a la policial. Pero se refiere a que las fuerzas de orden y seguridad, dice, y que aseguren. Las fuerzas de orden y seguridad no pueden asegurar, porque no cumplen funciones policiales. No pueden asegurar que la intervención policial en situaciones de violencia. Hay un problema de redacción. No. Porque se borró también la expresión basados en los principios de la no discriminación arbitraria. Eso está atarjado. Entonces hay que mandar al presidente a retirar la indicación. O sea, no es solo un problema de idioma. Rechazado por ininteligible. No. Retirada la indicación. No. Está muy bien hecha, pero amerita un debate en mayor profundidad, diputado. Diputado Cruz. Gracias, presidente. Yo considero que se podría efectivamente, como intentó hacer el diputado Chalper, claro, y un problema de caligrafía, entiendo, tratar de salvar la indicación eliminando solo la frase no sexista y tratando de corrigiéndolo en su redacción, pero sacando exclusivamente en la educación no sexista y manteniendo todo el resto del contenido de la indicación, que me parece que es valiosa. Me parece que también que indica ciertos protocolos para las fuerzas de orden. Creo que eso es lo valioso del texto, toda vez que además se recuerda que no va a haber ni discriminación ni vulneración a los derechos de la mujer. Creo que en ese sentido, si eliminamos solo la educación no sexista, en la que parece no haber acuerdo, el resto de la indicación podría perfectamente caber. Por eso podemos hacer otra rapidito. Yo creo que el diputado está rectificando sobre la Diputada Cariola. Sí. A ver, la indicación ya fue votada, no tuvo el quórum para ser aprobada 6-6. Yo creo que es un tema que va a tener que ser resuelto en sala, a propósito de la votación que ya se hizo. No hay acuerdo respecto para nosotros por lo menos es muy importante que el concepto de educación no sexista, que por lo demás es una de las demandas más importantes del movimiento feminista en Chile y en el mundo incluso,
pueda quedar incorporado en esta ley. Sin embargo, en esta comisión ha sido rechazado por falta de quórum. Yo preferiría que el debate se dé entonces en la sala para no cerrarlo acá en una votación que no va a ser representativa de la opinión, porque la verdad es que no estamos dispuestos a eliminar esa parte de la indicación. Gracias, diputada. Ahora sí pasamos, repito que la indicación anterior fue retirada por su autor. En la indicación 5 de la diputada Marzán se establece incorporar la expresión, comillas, e integración en la letra C del artículo 9, luego del vocablo sensibilización. ¿Habría acuerdo? La expresión quedaría, perdón, diputado, le doy la palabra de inmediato, la sensibilización e integración en los medios de comunicación con el fin de, en los medios, más que de los medios. Si les parece, hacemos esa corrección de redacción. Claro, pero es que quedaría así, de la siguiente forma. La sensibilización e integración de los medios de comunicación con el fin de promover la CHIP tiene un sentido totalmente distinto. Habla de la incorporación de los medios a promover una cultura ciudadana. Y no en los medios. Puede ser en y de los medios. A ver, es que no, es que tenemos un problema ahí. Nosotros no podemos, en virtud de la ley, de ninguna ley, imponer a los medios de comunicación determinados contenidos, de tal manera de la forma como está redactada está correcta. Son los medios los que tienen que incorporarse a esta cultura de sensibilización. Sí, no. E integrarlos. Sí, no, ambas cosas. Sensibilizarlos e integrarlos. Diputada, de inmediato, la indicación dice incorporar la expresión integración. Quedaría la sensibilización e integración de los medios de comunicación. Diputado... Presidente, yo creo que estamos tratando de dar con el sentido que quiso darle la diputada Marzán, estando ella ausente. A lo mejor quien la está reemplazando tiene la respuesta a este tema, porque estamos elucubrando sobre la intención que realmente quiso poner ella en su indicación. Gracias, diputado. Lo que pasa es que el texto es claro. Ella dice, en la parte que está en blanco, en la letra C, que después de la sensibilización agreguemos e integración de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, etcétera. No, tengo que simplemente someter la votación. En votación, señor secretario. Señores y señores diputados. Señora Cariola. Señor Carter. A favor. Señor Durán. Señora Giles. Señor Cruzcoque. A favor. Señora Carvajal. A favor. Señora Muñoz. Señor Rocaful. A favor. Señor Zafirio. A favor. Señor Sangüesa. A favor. Señor Soto. Abstención. Señor Chalper. Señor Garín. A favor. Resultado de la votación: 10 votos a favor, ninguno en contra, una abstención. Aprobada la indicación número 5. Pasamos a la indicación número 6 de la diputada Girardi, que esta presidencia declara inadmisible. Y explico la razón. Propone incorporar al inciso final, sustituir el término relevantes por el término fiscalizadas, con lo cual se le está otorgando una nueva responsabilidad a un órgano del Estado para lo cual no tenemos competencia. Insisto entonces, inadmisible. Pasamos al artículo 10. El artículo 10, perdón, nos corresponde votar el resto del artículo 9 en todas aquellas partes que no fueron modificadas por alguna de las indicaciones aprobadas. ¿Habría acuerdo en aprobarlo por unanimidad? Sí. Aprobado.
Tendría que ser con la votación anterior, ¿verdad? Porque Por unanimidad de todos los presentes. sí, pero tengo que indicar la votación. Pero Se fueron algunos y... Claro. no, pero yo estoy preguntando si hay unanimidad para aprobar el artículo completo, lo no modificado. ¿Hay unanimidad? Aprobado por unanimidad. Entonces espérenos para anotar la votación. Ese es otro problema. Sí. Mientras el señor secretario trabaja en el artículo 9, vamos a pasar al artículo 10, que se refiere a lo siguiente: medidas en el ámbito de la educación. Leo el texto propuesto por el Ejecutivo. El Ministerio de Educación velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación arbitraria y la prevención de la violencia en todas sus formas, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue el sistema educativo en todos sus niveles. Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad entre hombres y mujeres y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre convivencia escolar, promoverán una cultura de resolución pacífica de los conflictos. Los planes de formación ciudadana, regulados por la Ley 20.911, deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación y el derecho de todas las personas, en particular de las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando además la perspectiva de género. Ese es el texto original respecto del cual se ha presentado solamente 9 indicaciones. La número 1 de la diputada Muñoz al artículo 10, para suprimir en el inciso primero la frase, comillas, incorporando la perspectiva de género en la formación docente y en las orientaciones que entregue el sistema educativo en todos sus niveles. Repito, para suprimir dicha frase del texto original propuesto por el Ejecutivo. Diputada Cariola, démosle la palabra a la autora de la indicación y después a la diputada Cariola. Y No, para allá voy. Ya, aquí bueno, como dice aquí, cierto, el Ministerio de Educación en el artículo 10, velará por la promoción de los principios de igualdad y no discriminación arbitraria y la prevención de la violencia en todas sus formas. ¿Ya? Yo destaco primeramente lo que contiene el artículo, ya que es muy fundamental, importante por la esencia también del proyecto, ¿ya? Pero lo que yo suprimo es la segunda parte, ya que dice incorporando la perspectiva de género en la formación docente. Aquí yo quiero, y las orientaciones que entrega el sistema educativo. La segunda parte es por un tema más que nada que esto, las ideas y los conceptos no están bien clarificados como ya hemos discutido anteriormente. No hay una legislación clara en estos puntos. Entonces para mí se puede arrancar, se puede transformar en algo ideológico, vuelvo a insistir. ¿Por qué? Porque las ideas y los conceptos no están clarificados todavía, ¿ya? Y además aquí con el tema de los docentes llegamos obviamente a los niños y hay que tener mucho cuidado por lo que está ocurriendo hoy actualmente en la educación, que esto ya está bien complejo con lo que está ocurriendo, ¿cierto?, con el adoctrinamiento, la influencia que están llevando los niños a otra área. Y allí es donde yo digo cuidado, ¿ya? Entonces vuelvo a insistir, todo lo que es la primera parte del artículo, en cual velará, ¿cierto?, por la promoción de los principios de igualdad, que yo quiero destacarlo, y no la discriminación arbitraria y la prevención de la violencia en todas sus formas. Eso está muy bien, pero yo lo que suprimo es la segunda parte, incorporando la perspectiva de género en la formación docente, más que nada por el tema ideológico, que esto, cierto, puede ir más allá. Gracias, presidente. Gracias, diputada. Le vamos a dar la palabra al Ejecutivo, que ha solicitado opinar sobre esta indicación. Y de inmediato la diputada Cariola. ¿Alguien más quiere intervenir? Por favor. Gracias, presidente. Voy a hacer el enunciado y va a continuar el asesor Cristóbal Aguilera. Solo decir desde la perspectiva del Ejecutivo y en línea y en coherencia con lo que dijimos anteriormente, nos parece que la perspectiva de género es atingente al mandato de este ministerio y en particular en materias de educación y en mayor especificidad en la formación de nuestros docentes. Gracias. Y en esa línea es en que se trabaja actualmente en la mesa de educación liderada por el Ministerio de Educación, en el cual el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género forma parte también. Le pediría que continuara Cristóbal Aguilera. Don Cristóbal, por favor. Muchas gracias, señor presidente.
a nosotros nos parece que, al contrario de los conceptos que discutimos anteriormente, este sí está incorporado a nuestra legislación. De hecho, explícitamente se dispone de en el artículo 3, letra E, de la Ley del Ministerio de la Mujer, la 20.820, que señala, de hecho, uno de los objetivos del Ministerio es impulsar, coordinar y evaluar la incorporación de la perspectiva de género a las políticas, planes de los diversos ministerios a nivel nacional y regional. Es decir, uno podría afirmar que esto no innova respecto de lo que ya está dispuesto en la ley. Pero además uno podría también dilucidar cuál es el contenido de este concepto, tanto en normas a nivel nacional como internacional. Uno, por ejemplo, utilizando el criterio de la historia fidedigna del establecimiento de la ley, que es un criterio interpretativo, puede advertir que en el mensaje del proyecto, que luego se transformó en la ley del ministerio, como así en la discusión, se afirmó constantemente que la perspectiva de género tiene como objetivo accionar, que en el fondo el accionar de las instituciones públicas, de los órganos públicos, se considere las necesidades diferenciadas de hombres y mujeres, favoreciendo la erradicación de la discriminación arbitraria y tendiendo lógicamente a la igualdad de derechos entre hombres y mujeres. Por lo mismo también el ECOSOC, por ejemplo, que es el Consejo Económico Social de las Naciones Unidas, también de manera bastante similar afirma que la perspectiva de género tiene como objetivo que en el proceso de evaluación de las consecuencias para las mujeres y los hombres de cualquier actividad planificada, inclusive las leyes, como acá estamos haciendo, políticas públicas. En ese sentido nos parece que es un concepto que debe estar en esta ley porque ya está incorporado a la legislación. Sin embargo, en este cabe hacer la prevención que lógicamente debe interpretarse dentro de el concepto de libertad de enseñanza, que es un concepto constitucional y un derecho constitucional establecido en nuestra Carta Fundamental, y lógicamente que este llamado al ámbito educativo debe respetar los proyectos educativos, cosa que no es novedosa también, sino porque las leyes se deben siempre interpretar dentro del paraguas constitucional. Muchas gracias. Voy a someter a votación, en consecuencia, la indicación número 1 de la diputada Muñoz. Señor secretario, por favor. Señores diputados, señora Cariola. Señor Carter. Señor Durán. Presidente, dado que el proyecto que estamos estudiando versa sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, a mí me parece que el primer párrafo que se mantiene cumple con todos los requisitos y voto a favor de la indicación de la diputada Muñoz. Señora Giles. Señor Cruzcoque. En contra. Señora Carvajal. En contra. Señora Muñoz. A favor. Señor Rocaful. En contra. Señor Zafirio. En contra. Señor Sangüesa. En contra. Señor Soto. En contra. Señor Chalper. Presidente, como no participé en la discusión, prefiero abstención. No sé qué estamos hablando. Señor Garín. En contra. No fue con mala intención. 2-9-1. Señor secretario. Resultado de la votación. 2 votos a favor, 9 votos en contra, 1 abstención. Rechazada la indicación. Pasamos a la indicación número 2 de la diputada Castillo. Dicha indicación propone reemplazar los incisos segundo y tercero del artículo 10 por unos del siguiente tenor. Abro comillas. Se supone que son la réplica el texto corresponde también a nuevos incisos segundo y tercero, aunque no lo dice la indicación. Abro comillas. Los establecimientos educacionales reconocidos por el Estado deberán promover la igualdad entre hombres y mujeres, fomentar una educación, esto es una expresión que parece que hemos discutido antes, no sexista, y prevenir la violencia contra la mujer en todas sus formas. Asimismo, en el marco de las acciones sobre convivencia escolar, promoverán una cultura de resolución pacífica de conflictos. Esa es la modificación al inciso segundo. Al inciso tercero, la siguiente. Los planes de formación ciudadana regulados por la ley 20.911 deberán incluir dentro de sus objetivos la promoción del principio de igualdad entre hombres y mujeres, la prohibición de cualquier tipo de discriminación y el derecho de las personas, en particular las mujeres y las niñas, a una vida libre de violencia, considerando particularmente
su desarrollo en función de una perspectiva de género. Respecto de esta indicación, ofrezco la palabra a los señores diputados. Esta es una indicación que, me informa el señor secretario, está dentro de las retiradas por la diputada Castillo y no suscritas. Si le parece a la unanimidad de la sala, la sometemos a votación y cada diputado resolverá como le parezca. Es que no, es que pasa lo siguiente. Fue retirada y no firmada, en consecuencia no se tiene por ingresada. Por eso tenemos que votarla igual. Independientemente de cómo se vote, tenemos que votarla igual. Está ratificado el retiro por ella, en el fondo. Diputado Rocaful y diputado Cruz Coque. Antes de entrar a votación y otras indicaciones, hay expresiones que hoy día han estado en discusión, y esta expresión de no sexista, para algunos interpretado de una manera, otros de otra manera, a algunos les parece que sería un tremendo perjuicio a la legislación que fuera incluido, otros dicen que sería más preciso. ¿Podemos pedir, presidente, a la biblioteca una explicación, una definición clara respecto a este tema? ¿Habría acuerdo para solicitar a la biblioteca que nos entregue un informe respecto del concepto de educación no sexista? Lo someto a votación. Señor secretario, vamos a someter a votación. Perdón, por favor, vamos a someter a votación la propuesta del diputado Rocaful en cuanto a pedir un informe en derecho a los expertos de la Biblioteca del Congreso Nacional respecto del contenido de la expresión no sexista. Señor secretario. Muy bien. Estamos votando. Señora Cariola. A favor. Señor Carter. A favor. Señor Durán. Señora Giles. Señor Cruz Coque. A favor. Señora Carvajal. A favor. Señora Muñoz. Señor Rocaful. A favor. Señor Zafirio. A favor. Señor Soto. Señor Sangüesa, perdón, antes. Me abstengo. Señor Soto. Señor Chalper. Que se atienda a la legislación comparada, presidente, a la evaluación conceptual, y ahí me parece interesante, yo voy a votar a favor. Señor Garín, a favor. Cuando llegue, se lo mandamos. Resultado de la votación: 9 votos a favor de la petición, 1 voto en contra, 1 abstención. Aprobada la solicitud del diputado Rocaful con el agregado propuesto por el diputado Diego Chalper, en reivindicación de una indicación por ahí debatida. Estamos en el número 2 de la... Hay 2 palabras pedidas, diputada Cariola, diputado Cruz Coque, y sometemos a votación. Presidente, el número como acabamos de discutir la posibilidad de solicitar a la biblioteca un documento que haga evaluación de este concepto, hay varias indicaciones que vienen en este artículo donde se incorpora el concepto educación no sexista. De hecho, es más, la Comisión de Educación realizó un seminario en materia de educación no sexista, la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, hace algún tiempo atrás. Este ha sido un proceso bien interesante que yo quisiera proponer a la Comisión que pudiéramos dejar pendiente post-informe estas indicaciones que están vinculadas al tema, porque de lo contrario vamos a descartar de plano sin tener los antecedentes que aquí mismo se han solicitado para poder tomar una mejor decisión y mejor legislar. Entonces, que pudiéramos votar dentro de este artículo las otras indicaciones y no aquellas que se refieren a la incorporación del concepto no sexista, que creo que son 3 o 4 de las que vienen, incluida la de la diputada Castillo. Gracias, diputada. Para aclarar, le doy la palabra de inmediato, diputado, pero antes está el diputado Cruz Coque. Se me olvidó. Sí. Perdón, presidente. ¿Estamos hablando ya de la indicación o estamos en algo extra? Perdón, estoy medio confundido con esta comisión. ¿Estamos ya en la indicación? Sí, pero hay una propuesta que me gustaría que sometiéramos porque la podríamos dejar pendiente.
Si le parece explicar la propuesta de la diputada Cariola. Cariola. Es que yo estoy yo más allá de las definiciones que pueda hacer la Biblioteca del Congreso, cada uno verá si le parece, porque no a la Biblioteca del Congreso, más allá de definirlo con alguna claridad mayor, finalmente determinar lo que cada uno considera que son conceptos de no evolución. Por ende, si nos vamos a referir a la indicación, yo tengo un comentario que hacer, si no me puedo esperar hasta después. A ver, les propongo lo siguiente. Al artículo 10, por favor, señores diputados, por favor, un momento, por favor, señores diputados, aprovechemos el tiempo. Al artículo 10, la indicación número 2, la indicación número 3 de la diputada Marzán y la indicación número 5 de la diputada Girardi incluyen la expresión educación no sexista. Yo les quiero proponer que suspendamos la votación hasta no tener el informe y nos limitemos a... ¿No hay acuerdo? Bien. Tengo que poner en votación. ¿Habría acuerdo para postergar la votación de las indicaciones 2, 3 y 5 al artículo 10? Señor secretario. Muy bien, en votación, señora diputada. Señora Cariola. A favor de la propuesta de suspender. Quienes votan a favor de suspender, esperando el informe de la biblioteca. Señor Carter. No. Señor Durán. Señora Giles. Señor Cruzcoque. Señora Carvajal. Quiero fundamentar el voto, presidente, ¿puedo? La verdad es que me parece un discurso bien contrapuesto al que aquí se da, porque cuando iniciamos la indicación número 4, la diputada Cariola, el argumento que se dio para esgrimir el rechazo era justamente que queríamos que tuviésemos una ley con cierta certeza, con ciertas definiciones claras. Si hoy día hay consenso de que no hay esa definición y se está solicitando al organismo encargado de la Cámara, que es la Biblioteca del Congreso, que nos informe, nos instruya, entonces no se condice con que hoy día, a propósito de aquello, y sin tener ese informe a la vista, previamente habiéndolo aprobado todos, lo desconozcamos o no lo tengamos como un insumo esencial para poder legislar mejor. Por tanto, yo creo que sería importante, y solo para efecto que quede la historia de esta discusión, de que me parece contradictorio aprobar un informe, aludir que se tiene falta de precisión y luego que queremos del organismo encargado de poder darnos las precisiones correspondientes, rechacemos aquello. O sea, creo que de verdad no corresponde a la altura que le debemos a la ciudadanía cuando nos elige, cuando tenemos el deber de fiscalizar de la mejor forma. Y por cierto, por esa razón yo estoy de acuerdo en que se pudiera suspender hasta que tuviésemos ese informe. ¿Cómo vota entonces? ¿A favor? No, es que yo a favor de la propuesta del presidente. Yo solo lo que he hecho es someter a votación una propuesta del diputado Rocaful. No, pues eso ya lo votamos, presidente. No, ahora es la petición de la... Ahora es la petición de dejar pendientes las votaciones. La petición de la diputada Cariola. Mi voto es secreto y se hace público cuando se emite. Seguimos votando. Sí, pues por eso que fundamenté aquello, en el sentido de decir que por aprobar la suspensión hasta que no tengamos el informe, la suspensión de las indicaciones que incluyen el concepto no sexista, porque a juicio de la mayoría hay una falta de precisión que hoy día queremos tenerla cuando llegue el informe. Por tanto, estoy de acuerdo en suspenderla hasta ese momento. Señora Muñoz. Señora Muñoz. En contra. La diputada Muñoz. Señor Rocaful. A favor. Señor Zafirio. En contra. ¿Por qué me mira? No, yo no he hecho la propuesta. Yo la someto a votación si yo estoy aquí dirigiendo la orquesta nada más. No. Señor secretario, por favor. Señor secretario, continúe con la votación. La jueza tiene que expresar su voto. El botón contra sabe perfectamente que está votando el diputado Zafirio. Tiene que ser más preciso. Suspender una votación hasta que se aclare un Señor concepto Soto. por la vida de la biblioteca. Señor Soto,
Gracias, presidente. Voy a fundamentar bien cortito. Me parece absurdo y contradictorio que hayamos aprobado la idea de aclarar un concepto que obviamente todos tenemos algunas dudas y que es legítimo, y que por contrapartida no se pueda esperar un poco hasta que esté ese concepto más aclarado para en definitiva poder tomar una decisión de forma mucho más informada respecto a este concepto. Yo creo que lo que pidió esta comisión fue simplemente para efectos de que aporte a este proyecto de ley. No me imagino que pedimos algo para cultura general de cada uno de los colegas aquí presentes. Por lo tanto, estoy por suspenderlo también. O sea, a favor. La verdad es que hasta cuándo tanto subterfugio para demorar la tramitación de los proyectos. Así que voto en contra. Señor Garín, por favor. Señora Giles, la diputada Giles. Está reemplazado por la señora Carvajal. Perdón. ¿Qué? No. Oye, ¿qué tomaron en la comisión? Ah, no. No está reemplazado. A favor, señor presidente. A favor. 3, 4, 5. Por eso. Resultado de la votación: 6 votos a favor, 6 votos en contra. No hay quórum de votación. ¿7 en contra? Perdón. Déjeme sumar primero. 2, 3, 4, 5. 7. Yo tengo 7. ¿Cómo se Vale, llama? por 6, favor. 7. Bueno, igual está rechazado. ¿Ah? Igual no hay quórum. ¿Cuál es el resultado? 6, 7. Rechazada la petición. A ver. Rechazar la propuesta entonces. No. No, pero De postergar. Ah, ya. Sí, por favor, de Por favor, señores diputados, esperemos la información del señor secretario y después emitimos juicio. Los 6 votos a favor estaban por suspender la tramitación y los votos en contra por continuar. 7 votos en contra, así que Rechazada, con lo cual debemos someter a votación las indicaciones que contienen la expresión no sexista, que era lo que estaba en debate. Nosotros estamos convencidos. Respecto, por favor, aprovechémonos, quedan 3 minutos. Estábamos en la indicación número 2 de la diputada Castillo, en que establece el reemplazo de los incisos segundo y tercero que ya fueron leídos y que se encuentra en la página 16 del comparado. Ofrezco la palabra sobre las indicaciones, si no, la sometemos a votación. Yo les ruego brevedad. Perdón, tiene la palabra el diputado Cruzcoque, con quien después tiene la palabra la diputada Carvajal y la diputada Cariola. No, la diputada Carvajal. Sí, presidente, gracias. Y el diputado Sánchez. Mire, como se ha suscitado una discusión que ha solicitado incluso un informe para aclarar conceptualmente a la Cámara, yo quisiera rescatar la indicación de la diputada Castillo. Me parece muy valiosa, con excepción, por supuesto, de la expresión en comento, y me gustaría hacer 2 cosas. Uno, o solicitar la eliminación a través de su representante, que entiendo que es el diputado Garín, de la expresión para no echar por la borda el resto de la indicación, que es buena, o bien pedir votación separada del inciso 1, del párrafo 1, respecto del párrafo 2, que me parece que es de toda lógica y es muy atendible y me parece que está muy bien. Pero no quisiera que por el solo hecho de tener discrepancias conceptuales respecto de lo que puede llegar a abordar en su más amplio espectro un concepto, echáramos por la borda, como ya sucedió con una indicación anterior, indicaciones que están bien hechas y están bien redactadas. Me parece que es valiosa la indicación de la diputada Castillo. Quisiera hacer esa solicitud, señor presidente, y fundamentar si no ocurre así, lo votaré en contra. Gracias. Diputada Carvajal. Solo decir que si no estuviese ese término sería igualmente la indicación a la que presentó el Ejecutivo, por tanto creo que si hay todavía esa discusión, entonces es inoficiosa, finalmente estamos en lo mismo. Yo solo exigir, presidente, que podamos votar nomás, no alarguemos más esta discusión. Gracias. Diputado Sangüesa. Presidente, tengo una duda respecto al... ¿Tiene suerte, diputado? ¿Tiene una nomás? No, respecto a este artículo. Por lo que plantearon inicialmente aquí, esta indicación sería retirada por la diputada Castillo y faltaba la firma. ¿Eso es lo que entendí yo? ¿O falta...? El retiro no operó. ¿Ah? No operó el retiro, con lo cual tenemos que pronunciarnos respecto a la indicación. ¿No operó el retiro? Porque no fue presentada en la forma como había acordado la comisión.
Pero no lo entendí, pues, diputada. Deme. No, se tiene por no presentar. No hay retiro. Lo concreto es que no hay retiro porque no fue presentada en forma. No está en Chile. Voy a someter a votación la indicación número 2 de la diputada Castillo. Señor secretario. No, está claro, se ha planteado, diputado, en reiteradas ocasiones. Es economía procesal nada más, porque si le doy la palabra a la diputada Cariola se nos va a pasar el tiempo para votar. Y usted que está tan preocupado de apurar el proyecto, diputado. Señor secretario. Muy bien. En votación, señor diputado. Faltan 2 minutos, señor diputado. Es el oficial. Que está malo es otra cosa, pero... Señor secretario, no se consuma el tiempo. Señora Cariola. Señor Carter. Señor Durán. Señora Giles. A favor, señor presidente. Señor Bruscoque. Señora Carvajal. A favor. Señora Muñoz. En contra. Señor Rocaful. A favor. Señor Zafirio. A favor. Señor Sangüesa. En contra. Señor Soto. A favor. Señor Chalper. En contra. Señor Garín. A favor. Resultado de la votación, 7 votos a favor, 6 votos en contra, ninguna abstención. Aprobada la indicación, con lo cual, habiéndose cumplido su objetivo, se levanta la sesión.